Vamos a empezar con una pequeña oración, reuniéndonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te pedimos en esta noche que nos bendigas, que nos regales tu Santo Espíritu, Señor, para que este mensaje pueda alimentarnos, para que este mensaje sea alivio, ayuda, Señor, durante estos tiempos tan difíciles. Ven, Santo Espíritu de Dios, y acompáñanos. Ven, Santo Espíritu de Dios, y úngenos. Llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, Señor, para saber enfrentar todo lo que nos está sucediendo. Acompáñanos, oh Dios, tú que prometiste, Padre, que donde hubiéramos 2 o 3 reunidos en tu nombre, estarías en medio de ellos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que estás aquí con nosotros. Envía tu Santo Espíritu de sabiduría para que abra nuestro entendimiento, para que abra, Señor, nuestras capacidades de poder discernir tu mensaje. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por darnos estos medios para comunicarnos. Bendito seas, Padre, porque sabemos que eres mucho más grande que lo que está sucediendo. Te pedimos todo esto, Padre, en nuestra humildad, en nuestra pobreza, en nuestra realidad. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que somos, nos acompañas, nos guías. Y cómo olvidarnos de ti, María, la madre del sí, la discípula perfecta, la que dijo sí a ese plan maravilloso del Señor. A ti te saludamos diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú que eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en estos tiempos tan difíciles que hemos estado pasando, que no es algo ajeno a lo que ha venido sucediendo en todos los países alrededor del mundo, me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención el cuestionamiento de muchas personas respecto a estos momentos. Hubo alguien que me dijo, y es raíz del mensaje que vamos a compartir hoy, alguien que me dijo si esto era el fin del mundo. Hermano, y eso del coronavirus, ¿no será que es una señal del fin del mundo? Lejos de esa opinión que está muy alejada de lo que realmente está sucediendo, se esconden muchos temores. Entonces lo que vamos a hacer hoy es tratar de responder en base a, no hay otra cosa, las Escrituras, y en base a la hermosa tradición de nuestra Santa Iglesia Católica, esa respuesta, si esto verdaderamente es una señal del fin de los tiempos, del fin del mundo, o si verdaderamente no lo es. Para eso nos vamos a apoyar en las Sagradas Escrituras y en la sabiduría de nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, muchos hermanos, y me he dado cuenta, se basan en el Apocalipsis 9, versículo 18, que dice lo siguiente: y fue exterminada, ojo pues que acá es donde ellos se apoyan fuertemente, y esa es la raíz del mensaje que yo les quiero compartir. Dice: y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Ellos se apoyan en este capítulo y versículo para decir que esta es una de las plagas apocalípticas, lo cual es pues totalmente fuera de contexto. Primero, que acá dice que para que esto fuera catalogado como una plaga apocalíptica, debería de morir la tercera parte de la humanidad. ¿Qué quiere decir? De que por cada habitante de la tierra, por cada 3, perdón, tendría que morir 1. Por cada 3 tendría que morir 1. Entonces,
cifras que, si bien no dejan de ser preocupantes, si bien no dejan de ser muy altas por la cantidad de gente que está muriendo a raíz del coronavirus, todavía no llegamos a esas cifras, lo cual hay que descartar totalmente. Lo que sí me gusta de todo esto que está pasando es de que pensemos en el fin del mundo, de que nos hagamos el cuestionamiento de cuándo será el fin del mundo. Y podemos ayudarnos a responder esa pregunta, como te digo, basados en las escrituras y basados en la sabiduría de nuestra Santa Iglesia Católica. Y es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, para los que quieran saber, no sobre el coronavirus, no sobre todo esto que nos está pasando, sino cuándo va a llegar el fin de los tiempos, vamos a iniciar leyendo en el capítulo 24, si tienen donde ir anotando para que lo estudien luego con más calma. Vámonos al capítulo 24 de Mateo, que Jesús nos habló precisamente de eso. Vámonos al capítulo 24, versículo 3 del Evangelio según San Mateo. Yo en sí habría que estudiar todo el capítulo, pero obviamente por el tiempo y para que lo hagamos un poquito más ameno, yo voy a leer solamente algunos versículos, para que no, porque es bastante. Entonces yo seleccioné algunos versículos para que nos respondamos la pregunta. Dice, le preguntan a Jesús, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo. Jesús le respondió, miren, que no les engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Me salto al versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Versículo 35. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí queda totalmente, Jesús fue muy claro. Cuando llegara el fin del mundo, nadie lo iba a saber. Si Dios hubiese querido, ojo pues, si Dios hubiese querido que nosotros supiéramos cuándo iba a suceder todo esto, hubiera quedado muy bien plasmado en el capítulo 10 del Apocalipsis. Espero que tomen nota por ahí, porque hay muchos capítulos y versículos que voy a dar, que no va a dar tiempo de leerlos todos completamente, pero en casa sí lo podemos hacer. Dice, si Dios hubiese querido a nosotros darnos la fecha, hora, todos los datos y coordenadas precisas para que nos enteráramos realmente cuándo iba a ser el fin del mundo, lo hubiera dejado muy bien plasmado en el capítulo 10 del Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 1 al 4. ¿Qué es lo que estamos haciendo para los que recién están llegando? Tratando de responder la pregunta de muchos de nosotros que durante este tiempo nos hemos estado preguntando si el coronavirus y toda esta pandemia de lo que está pasando es el fin de los tiempos, es el fin del mundo, como muchos se han alarmado diciendo, que comparten y todo por ahí citas bíblicas tratando de generar confusión, incluso me atrevo a decir miedo entre nosotros. Y como cristianos católicos, creyentes en Jesús, en su, en su palabra, tenemos que estar muy bien informados para que nuestra fe no
no flaquee a razón y a raíz de estas malas afirmaciones. Entonces, vamos a leerlo. Si realmente Dios hubiese querido que nosotros nos enteráramos cuándo iba a suceder eso, lo hubiera dejado muy bien plasmado en el Apocalipsis de capítulo 10, versos del 1 al 4, vamos a leerlo. Dice, porque San Juan vio, vamos a contextualizarlo, San Juan vio cómo iba a ser el fin del mundo. Pero cuando esto sucedió, vamos a ver qué le dijo Dios. Dice, vi también otro ángel poderoso que bajaba del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con fuerte voz, como ruge el león. Y cuando gritó, 7 truenos hicieron oír su fragor. Apenas hicieron oír su voz, los 7 truenos, me disponía a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Juan vio cómo iba a ser el fin del mundo y lo iba a escribir, pero oigan la orden de Dios. La orden de Dios fue tajante y fue una orden fuerte. Le dijo, no quiero que eso quede escrito. ¿Cuándo y cómo iba a ser el fin del mundo? Lo que sí sabemos, ojo, son todos los acontecimientos y las señales que van a aparecer para que el fin del mundo, esa llegada de Jesús, se dé, más no el día, la fecha, la hora, porque cuando Juan lo iba a escribir, el Señor fue muy tajante, muy claro y lo cortó. Entonces, fue una orden muy directa de Dios y eso es una pequeña luz en todo esto que a veces tenemos como oscuridad, que a veces tenemos como, es normal sentir miedo pues en todo, en medio de toda esta situación, pero es muy bueno aclarar todo este tipo de preguntas. Eh, Siempre lo he dicho y lo voy a sostener, soy muy orgulloso me siento muy orgulloso de ser católico, de permanecer en esta hermosa iglesia que con mucha madurez, con mucha humildad, nos dice desde el catecismo de la iglesia, que lo voy a compartir un poco hoy, para los que de pronto recién están enterándose de todo este tema del catecismo y toda esta riqueza de nuestra iglesia católica, es muy fácil conseguirlo. Ahora que tenemos todos estos medios virtuales, pues es muy fácil entrar a internet y colocar ahí catecismo de la iglesia católica y te van a salir pues todo el contenido y es muy fácil descargarlo. Entonces, como católicos deberíamos de estar muy bien informados, muy bien alimentados también de esta bonita tradición de nuestra Santa Iglesia. Entonces, en el numeral 1048 es una forma muy acertada de aceptar nuestras limitaciones, de decir, bueno, no, realmente no sabemos cuándo va a suceder, cuándo será el tiempo en que Jesucristo irá a venir. No sabemos cuándo será. Lo dice así textualmente, dice, numeral 1048 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad y no sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente, la figura de este mundo deformada por el pecado pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Es una, me encanta esto, es la humildad, es la humildad de la iglesia en reconocer, realmente nosotros no sabemos cuándo va a ser el fin de los tiempos, pero sí sabemos los acontecimientos previos basados en la escritura y basados en la sabiduría de la iglesia para saber cuándo eso sucederá. Y como ustedes
hay una cantidad de capítulos y versículos que de pronto no los voy a emborrachar con todo esto, donde podemos hacer un estudio muy minucioso, el cual pues yo me he dado a la tarea de hacer durante algún tiempo. En otro momento les compartiré todo el estudio completo, pero es interesante poder leerlo directamente de la fuente, ¿no? Entonces, todos estos capítulos y versículos, pues se los compartiré. Tengo el contacto de la mayoría de los que están aquí, entonces se los compartiré para que lo estudien. Vamos a leerlo, por ejemplo, como tarea. Todo el capítulo 24 de Mateo habla sobre este tema. Segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Tesalonicenses, es una cantidad de pasajes en donde nos tenemos que referir, donde nos refiere el catecismo de la iglesia para poder entender lo que es el fin del mundo como tal. Entonces, el fin del mundo y los acontecimientos finales están muy bien explicados en el catecismo, ¿cierto? Vamos a leer algunos numerales que sí, definitivamente, para poder que me entiendan muy bien la idea que quiero dejar plasmada, pues tendremos que leerlos. Serían el numeral 675, 677 y 769. 675, 677 y 769. Todos estos numerales dan un resumen de cómo los católicos, de cómo el cristiano debe estudiar esta pregunta de ¿y cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo será que todo esto se va a acabar? ¿Cuándo será que vamos a decir final no va más? ¿Cierto? ¿Cuándo será que va a pasar todo eso? Ojo a las señales que da la santa palabra de Dios. Entonces, dice primero, va a surgir el anticristo. Como primero va a surgir el anticristo. Entonces, vamos a leer antes el numeral 675, 677 y 769 del catecismo. Vamos con el 675. Dice, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es el anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándosele en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. En el 677 dice, la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma del juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Entonces, como esto a veces suena tan complicado, dice, ¿y qué es eso? Yo no entendí nada, y eso suena como tan técnico, y como me decía ahorita la hija mayor mía, es que yo a veces leo y yo como que no entiendo, pues para eso estamos nosotros, que nos damos a la tarea de estudiar un poquito más y de poderle entregar la información un poquito, como decía mi papá, mascadito es que a usted le gusta. Entonces, ¿qué en medio de todo esto, qué es lo que nos dice las escrituras? Dice, primero va a surgir un anticristo. Primer señal de que va a venir el fin de los tiempos es que primero va a aparecer un anticristo. Segundo, va a ocurrir la apostasía. Ya vamos a ver qué es todo esto. Tercero, la persecución será la prueba final, que será lo que otros llaman la gran tribulación. La gran tribulación. Cuarto, el retorno glorioso de Jesús, ¿cierto? Que va a ser ese va a ser el llamado juicio
final. Pero entonces presten atención, de todos los datos bíblicos, de todo lo que la iglesia en su sabiduría enseña, basado en las escrituras, dice que cómo va a ser todas esas señales cuando Cristo venga. Entonces, primero, que es como dice la iglesia y la Biblia, el hombre va a querer ocupar el lugar de Dios. Va a aparecer un gobernante, un hombre, el anticristo, diciendo, yo voy a resolver todos sus problemas, va a hacer un cielo aquí en la tierra y va a dar soluciones aparentes, va a tratar de dar soluciones aparentes. Entonces, ¿quién no quiere un reino de eso, cierto? Entonces será como un gobierno mundial, como dice en el catecismo, económico, religioso, político. El anticristo tendrá un poder muy, muy grande, muy, muy grande. Y muchos creyentes van a caer en la segunda parte, que es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? ¿Qué es eso? Van a dejar de creer en Cristo para creer en el anticristo. Van a decir, este sí era el Mesías que yo estaba esperando. Este sí es el Mesías que yo necesitaba, alguien me solucionara así. Entonces vamos a caer en el pecado de la apostasía, renunciar a todo lo que yo he creído durante toda mi vida para creer en el anticristo. Eso se llama apostasía, el renuncio de la verdad en lo que he creído toda la vida. Entonces, ahora los que no cometan apostasía, los que vamos a permanecer con la ayuda de Dios, firmes en la fe, a eso les va a caer la persecución, a eso les va a caer lo que llamamos la gran tribulación. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser amenazados y en medio de esa lucha y todo eso lo que va a pasar, ahí es cuando se va a dar la gran tribulación. Y ahí sí, como decimos, a morir por Cristo. Ahí sí, a dar la vida por lo que todos hemos creído durante este tiempo. Ahí sí. Entonces, el anticristo va a perseguir a todos los creyentes y cuando él sienta que ya tiene todo el poder, cuando él sienta que ya está todo vencido, de que ya tiene todo el poder sobre este mundo, ahí es entonces, ahí recién es entonces cuando se va a dar la venida de Cristo, porque Cristo viene a deshacer con el soplo de su boca esa impostura de ese anticristo que ahora quiere ocupar el lugar de Dios. Eso ustedes lo van a encontrar en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Ahí lo van a encontrar. Con el soplo de su boca derribará ese anticristo que quiso tomar el lugar de Dios en la tierra. Entonces, así es, el juicio final o el final de los tiempos es así como se va a dar, así es como la Biblia y la Santa y única Iglesia Católica nos lo presenta. De esa manera es que se va a dar el final de los tiempos. Entonces, ojalá se haya quedado un poco claro. Yo voy a compartirles, obviamente, tengo el contacto de la mayoría, voy a compartirlos todos los capítulos y versículos de lo que hemos estado conversando para que también se den a la tarea de estudiar en casa, de consultar cuándo es que se va a dar ese final de los tiempos, que no deberíamos tanto nuestra capacidad intelectual de quedarnos en hacernos esa simple pregunta, sino más bien nuestros ojos deberían estar puestos en el anticristo, porque si no hay anticristo, pues no va a haber la venida de Cristo, ¿cierto? Primero tiene que haber el anticristo para que se pueda dar, ¿cierto? La segunda fase, que es el pecado de la apostasía, de renunciar a lo que nosotros creemos para creer en lo que Él nos está proponiendo. Luego la persecución y por último la venida triunfal de Jesucristo, como nosotros la estamos esperando. Entonces, ese tema de que si este va a ser el fin del mundo, de que si esto es una señal, queda totalmente descartada, queda totalmente descartada y
esperamos que no sea más un motivo de distracción, porque el enemigo durante estos días quiere tomar y captar toda nuestra atención e infundirnos un poco de miedo, porque el miedo es el vórtice que él genera para podernos tentar. Entonces, como dice el chavo, no se haga bolas, no piense cosas que realmente no son. Esas no son las señales de que este es el fin del mundo y mucho menos. Entonces, espero que haya quedado claro por ese lado que el coronavirus no es el fin del mundo. Toda nuestra atención tiene que estar encaminada y dirigida a lo que Dios quiere hacer en mi vida, a lo que realmente Dios quiere decirme a través de todos estos hechos, a través de todo esto que está pasando. Enfrentarnos con todo esto, sí, causa miedo y causa un poco de temor, y vienen a la mente un poco de dudas, claro que sí, pero a ver, solamente pongan atención. Si yo te hiciera una pregunta hoy, ahí los que nos están, los que me están viendo, si yo le hiciera hoy a usted una pregunta, si quisiera ir al cielo, ¿cuántos alzarían la mano? Todos, uy, creo que la mayoría alzaríamos la mano. Pero si yo hiciera la pregunta de cuántos quisieran ir al cielo hoy, ya mismo, creo que muy poquitos ya la piensan. Uy, no, pero es que yo todavía tengo muchas cosas que hacer, ¿cierto? Uy, no, pero es que yo mañana tengo que madrugar a tal cosa. No, y mis hijos. No, y yo qué hago con esto que tengo pendiente. Cambia la perspectiva de la respuesta cuando uno cambia la pregunta. ¿Quiero ir al cielo? Sí, yo quiero ir al cielo. Pero venga, ¿quiere irse ya? Uy, no, venga, es que todavía tengo muchas cosas pendientes. Todas esas preocupaciones y todo eso que te agobia es lo que el Señor precisamente quiere que meditemos durante este tiempo de cuarentena. El plan original de Dios en el Edén no incluía despedidas, no habían virus, no habrían aislamiento social ni restricciones. La muerte, el pecado se introdujo en la historia. Es un intruso del Edén, la muerte es un intruso del Edén. Entonces, muchos, madres, la mujer que ha aprendido mucho de las mujeres durante esta cuarentena, hay muchas mujeres que viven su cuarentena hace muchos años, que esto del encierro no es nuevo, que se la han pasado en casa con nuestros hijos, nuestras hijas, durante mucho tiempo. Esto para ellas no es nuevo para nosotros, por ejemplo, para mí, ¿cierto? Que estoy acostumbrado a estar por aquí, en un viaje por allá, que vaya allí, pero en casa, de pronto tu esposa lleva mucho tiempo en cuarentena y vos pues ni cuenta te habías dado, ¿cierto? Entonces hay mucho que aprender de las mujeres. Entonces, así que esta situación debe enseñarnos muchas cosas, muchas cosas. Y hay muchos que dirán que viven en esa cuarentena hace tantos años y mantienen tan aburridos que dirán, pues, yo creo que la muerte, pues a la final sería lo mejor que me puede pasar ahora. Y muchos ven la muerte como la mejor solución, pero mucho cuidado, que si bien la muerte es la mejor solución, hay que mirar de qué forma y en qué estado espiritual nos va a alcanzar ese día, ¿cierto? Así que la muerte comienza un conteo regresivo inmediatamente desde que nacemos. Desde que nacemos, ya inmediatamente empieza el clic-cloc del reloj en cuenta regresiva para la muerte, porque es algo que no podemos evitar, ¿cierto? Entonces, el tiempo no tiene un botoncito, así como este video o muchos otros que usted encuentra en YouTube, para regresarlo y para retrocederlo cada vez que lo quiere hacer. El tiempo en nuestras vidas no tiene el botón de reversa. Así es que tenemos que tener mucha capacidad espiritual en Dios, mucha fe en Jesús para saber de qué manera vivimos el tiempo.
Y es una de las principales cosas que nos quiere decir el Señor en todo este tiempo de aislamiento y que estamos tan cerca a nuestros seres queridos en estos días. Aprovecha el tiempo. ¿Cómo has vivido todos estos tiempos? Entonces, acordate que no hay botón de regreso. Acordate que no hay botón de pausa. Esto sigue, esto sigue. Y cada minuto que pasa es una milla más que nos acerca a ese encuentro con Dios. Pero ¿de qué manera lo estamos viviendo? ¿De qué manera lo estás viviendo? Entonces, eh, la vida eterna inicia cuando nacemos de nuevo. Es que, a ver, a mí me gusta mucho la matemática. No dice que quien nace una vez muere dos veces, pero quien nace dos veces solamente morirá una. Hombre, ¿y qué es eso? ¿Cómo es eso? Quien nace una vez morirá dos veces, pero quien nace dos veces solamente morirá uno. Entonces, quien nace pues de la carne, como todos que nacimos de la carne, si nunca nacemos del Espíritu de Dios, no solamente moriremos en la carne, sino también en el Espíritu. Y moriríamos dos veces, tanto en la carne como en el Espíritu. Pero quienes nacemos dos veces de la carne y del Espíritu, Nicodemo, acuérdense de Nicodemo, ¿cierto? Solamente morirá uno en la carne, pero espiritualmente estaremos con el encuentro con Dios. Entonces, la vida eterna con Dios inicia cuando nos convertimos a Él, cuando nacemos de nuevo, que luego tendremos más tiempo para ocuparnos de ese tema que es otro bastante largo. Entonces, esto no es tiempo de disculpar a Dios, no es tiempo de disculpar a Dios, no es tiempo de decir que todo esto no viene de Él, no es tiempo de decir que esto no está pasando y que Él se está haciendo el tonto, esto está pasando por algo. Esto está pasando por algo. Entonces, no es tiempo de disculpar a Dios, no es tiempo de decir que esto no viene de Él, es tiempo de anunciarlo, es tiempo de contagiarnos de todo lo que Él nos quiere, dejarnos contagiar de todo lo que Él nos quiere decir, anunciarlo con más fuerza, de que ahora que estoy en casa con los demás, vean la real presencia de Dios que quiere habitar en mí, que también habita en el otro. Muchos se preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Y dónde será que es que Dios? Porque muchos tenemos la imagen de un Dios barbadito, un viejito por allá, sentado haciéndose el bobo, mirando a ver qué flecha tira, porque a cada rato que lastimosamente muere alguien, tenemos la mala costumbre de decir, ah, Diosito ya lo necesitaba, es que Diosito ya menos mal está ya con él. Pero ¿y cómo así? ¿Qué imagen tan desfigurada tenemos nosotros de Dios? De un Señor que está allá esperando, tirando flechas a ver a quién le da para llenarnos de un montón de emociones negativas, ¿cierto? Entonces, no dejemos desfigurar esa imagen de Dios en todo este tiempo. Entonces, mmm, si vos durante este tiempo que estás en casa no tomas conciencia de la importancia que tiene el otro, en el cual también habita Dios, y el otro no ve en ti la presencia de Dios, ahí es cuando vienen las famosas frases que de pronto se habrán escuchado mucho durante estos días en casa. Qué pereza mi papá todo el día aquí. No, qué pereza tal cosa, qué pereza mi mamá todo el día aquí, como hecha de cantaleta, como esto, que lo otro. Entonces, vamos a ponernos en esa tarea. Entonces, la muerte no puede generarte miedo. Si la muerte te genera miedo, eso sería negar y olvidar todos los escritos tales como, ¿y dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Cierto? O como diría aquel Salmo 23, aunque camine por sombras de muerte, no temeré, no temeré. El verdadero cristiano no le teme a la muerte. Entonces, la muerte, compartía yo durante estos días aquí en casa y les contaba que la muerte es como cuando, no sé si usted recuerda, cuando era pequeño, que
se quedaba dormido en una cama que no era la suya, de pronto la de su mamá, la de su papá, eh, y ellos pues lo tomaban en brazos o nos tomaban en brazos y nos llevaban pues silenciosamente a nuestras habitaciones o a nuestra cama y hasta nos ponían la pijama y nos cambiaban, y al otro día pues amanecíamos nosotros y wow, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Ve, ya hasta me cambiaron, hasta me cambiaron. La muerte nos puede llegar así, así, como cuando eras chico y te llevaban a cama, incluso despertabas con ropa que ni tú te pusiste. En un abrir y cerrar de ojos nos llegaría y nos va a llegar la muerte. Asimismo, despertarás en esa habitación, pero ¿qué construiste? ¿Quién te llevó en brazos hacia esa cama? ¿Será que te abandonaste en los brazos de Jesús? ¿O qué tipo de relación estarás construyendo? Es de analizar, es de pensar, ¿en los brazos de quién me estoy abandonando? ¿Mm? Asimismo, vas a despertarse en esa propia habitación, o de la eternidad o del infierno, porque no hay más. De esto se trata. Hay cielo y hay infierno. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estamos construyendo? Entonces depende de ti, de tus decisiones. Todo esto que está pasando es pasajero. Todo esto que está pasando, todos estamos confiados, bendito Dios, de que va a pasar. Para los que creemos en Cristo sabemos que la muerte es solo sombra, que como decía David en el Salmo 23 que le compartía, aunque camine por sombras de muerte, solo me tocará la sombra. Y para que entendamos bien esto, una historia, para que terminemos. Eh, un papá iba con sus dos hijos en una camioneta, en su camioneta, ¿sí o no? Y de frente venía un camión grande, una mula, como decimos nosotros en Medellín. Venía un camión grande y llega el camión y pasa a toda velocidad. Uf. Y el padre llega y le pregunta a los hijos, muchachos, ¿qué hubieran preferido ustedes? ¿Que nos hubiera estrellado el camión de frente o que nos hubiera tocado solamente la sombra? Y los hijos, pues lógicamente, le dicen, no, papá, solo la sombra. Hace 2000 años, un solo hombre decidió ponérsele de frente al camión para que a nosotros hoy solamente nos tocara su sombra. Entonces, bendito sea Dios que nos da la oportunidad de encontrarnos para compartir. Bendito sea Dios pues que nos da la posibilidad de poder eh, darnos estos medios para poder encontrarnos en fraternidad. Espero que todo esto de la confusión del fin del mundo y que el mundo se va a acabar, si es que el mundo se va a acabar, pero ni el mismo Jesús sabía cuándo, no le correspondía a él ni los ángeles. Vamos a estar confiados en ese Dios en el que creemos, en construir verdaderamente puertas positivas, mentes abiertas en nuestros hogares, que se nos inyecte ese espíritu de sabiduría para saber cómo decidimos en nuestras vidas, para que se fortalezca mucho más nuestras familias, eh, eh, todo aquello que está débil, que necesita ser reconstruido. Depende de nosotros saber muy, muy bien discernir todo lo que el Señor tiene para decirnos durante este tiempo. Todo lo que el Señor quiere decirnos. Hay una frase muy conocida del Señor que durante estos días de cuarentena la he venido reflexionando bastante, y es de que aquellos que tenemos la posibilidad de pronto económica, hay que orar mucho por todos estos hermanos que no tienen la capacidad de poder sobrevivir durante todos estos tiempos tan difíciles, y que seamos nosotros también instrumentos para poder llevar bendición a los hogares de ellos.
la siguiente situación, se me ha presentado la siguiente situación, de ir a algún sitio con plata, con dinero, a comprar y no encontrar lo que he ido a comprar. Caso simple y sencillo, un huevo, con la plata para comprar el huevo. Eso traslada a mi mente aquella famosísima frase que todos deben de conocer del Señor. Y después la vamos a contextualizar y la vamos a profundizar. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor Jesús con esta frase? Mira, al César lo que es del César. Hay cosas que son muy importantes, que estás haciendo ahorita que son muy importantes, ¿cierto? Hay cosas de las cuales gastas tu tiempo y en lo cotidiano estás muy ocupado. Al César lo que es del César, realmente lo que quiso decir el Señor es, ojo, al César, sí está bien lo que es del César, trabaja, ojo pues trabaja, preocúpate porque las cosas en tu empresa estén bien, preocúpate porque aquel esté bien, porque el otro, ojo, pero todo no es del César, a Dios lo que es de Dios. Realmente lo que quiso decir Jesús es, ojo, no todo es del César, no todo depende del César, no todo es del César. Hay muchas otras cosas que estás obviando que son muy importantes. ¿Y Dios, dónde queda Dios en todo esto? Todo no es del César, todo, nosotros lo estamos girando alrededor de un César. ¿Cómo se llama ese César en tu vida? ¿Cómo se llama ese César? ¿Cómo se llamará? Dinero. Ese César se llamará mal genio, ¿cierto? Ese César se llamará rabias. Ese César se llamará un apego. Ese César se llamará una adicción a la pornografía, a tantas cosas que nos invaden nuestras mentes durante estos días. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Ah, ojo, eso es importante, claro, dale al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. No todo es del César, no todo es del César. Entonces, que el Señor nos siga bendiciendo e iluminando durante todos estos días. Muchas gracias por haberme acompañado en esta pequeña reflexión. Es la primera que hago. Nunca había manejado pues por aquí este medio. Espero me sigan acompañando. Voy a seguir compartiendo los links de estas reflexiones para que nos escuchemos. Vamos a finalizar pues con una oración agradeciéndole al Señor habernos permitido encontrarnos durante esta noche. Amado Padre, te bendecimos y te alabamos. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, porque sentimos, Padre, de que tu amor, porque sentimos, Padre, que tu misericordia nos acompaña. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu y bendice, Señor, a todas estas familias que pasan momentos difíciles. Ayúdanos, Padre, a ser instrumentos de bendición para ellos. Ayúdanos, Señor, para que tu providencia, no solamente espiritual, sino la material también, Señor, que necesitan en estos momentos, la puedan conseguir. Bendito y alabado seas, Padre, porque sabemos, confiamos y creemos fuertemente en que tú puedes hacerlo y que nosotros podemos ser tu instrumento. Úsanos, Señor, para que ellos puedan tener el sustento en sus casas. Úsanos, Señor, para que no falte una oración, para que aquellos trabajadores de la salud, para que nuestra policía, para que nuestro ejército también, Señor, sea protegido por tu Santo Espíritu de sanidad y puedan seguir cumpliendo con sus labores. Llénanos, Padre, de tu sabiduría para que sepamos entender todo lo que sucede. Anímanos, confórtanos y úngenos con tu Espíritu en nuestros hogares. Sella, Señor, nuestra debilidad de no creer y confiar en ti. Anímanos, Padre, para que esa mente se abra y podamos entender muy bien lo que tú quieres decirnos durante este tiempo en donde no estamos aislados, sino que estamos a solas contigo. Y a ti, Virgen María, discípula perfecta, Madre del SIC, te invocamos y te damos las gracias diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú que eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los que oran nunca están solos.